En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Pues la semana pasada les había prometido buscar la data para hablar del tema del trabajo infantil y efectivamente es una de las cosas que hice ayer. Y quiero compartir con ustedes porque cuando hablábamos, específicamente hablábamos del tema de los niños, los que son buzos, que están en los diferentes vertederos que tenemos aquí en República Dominicana, que todos sabemos que son a cielo abierto, la gran mayoría. Pero también hay otras ramas del trabajo infantil y que uno lo que planteaba o advertía en un primer momento es que esto a raíz de la pandemia pues podría incrementar y efectivamente los pronósticos internacionales y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha planteado en el informe más reciente que se publicó con relación al año 2020 que podríamos tener incrementos de trabajo infantil. Y quiero contextualizarlo en el sentido de que aquí nosotros vemos, y es muy normalizado e invisibilizado, muchas veces cuando vemos a un menor de edad, a un niño en un taller, ya sea de mecánica, en un car wash, incluso a veces en los colmados, ayudando a la familia, porque de hecho el 70% o más del 70% de los casos de trabajo infantil se dan en el entorno familiar, que si está en un negocio propio de la familia o está en la finca, está ayudando al padre, pero se tipifica como trabajo infantil por la naturaleza y el tiempo que el niño tiene invertido en ese trabajo, también los esfuerzos que tiene que hacer y en una mayoría de casos también influye mucho en sus estudios. Entonces, aquí tenemos un gran problema con esto porque no solo República Dominicana, yo les planteaba y se lo presentaba el otro día, por ejemplo, Bolivia, en principio les había dicho Perú, pero no es Perú, es Bolivia. Bolivia es el único país en el mundo donde el trabajo infantil está legalizado. O sea, el trabajo infantil está normalizado y establecen que a partir de los 10 años ya un niño puede trabajar. Eso ha tenido muchas controversias internacionales, pero hay siempre un conflicto del tema de lo cultural y todo lo que ha implicado ser en Bolivia, pues está regularizado. Y cuando usted ve esas datas, entonces el número de niños que realizan trabajo es mucho mayor. En República Dominicana las leyes lo prohíben, nuestra Constitución también lo prohíbe, pero tenemos una alta tasa de niños en trabajo infantil. Sin embargo, la data no la podemos conocer porque la más reciente, la última data que tenemos sobre trabajo infantil en nuestro país se hizo en el 2014. Es decir, que estamos hablando de 8 años de que se hizo un levantamiento referente al trabajo infantil, de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, y en ese momento hablaba que era un 12.7%, no un 12.7% de niños. Esa es con relación a los que trabajan que no van a la escuela, o sea, de los niños que están en trabajo infantil que no van a la escuela en República Dominicana. Pero el trabajo infantil sí era de un 12.8%, también está la cifra, y la población era de 5 a 17 años. Ahora, ¿qué ha dicho la OIT? Y me voy a ir allá al ámbito internacional, es que el tema también de la lucha contra el trabajo infantil desde el año 2016 ha estado estancada, o sea, no hay mucha variable en torno a ese tema. Sin embargo, la alarma viene porque podríamos tener 8 millones de niños más en trabajo infantil como consecuencia de la pandemia. Dicen que en el mundo hay 160 millones de niños que se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales 79 millones hacen un trabajo infantil peligroso. Cuando hablan de trabajo infantil peligroso, ya ahí se refieren a aquellos que pueden afectar su integridad tanto física como emocional. Sin embargo, esa cifra de los 160 millones de niños, la proyección es que podría aumentar a 168 millones de niños envueltos en tema de trabajo infantil, sobre todo por los efectos de la pandemia. Y hacen un llamado a las autoridades precisamente para tratar de mitigar. Si nosotros aquí estamos viendo, y ahí va una responsabilidad también de la Oficina Nacional de Estadísticas, si bien no hemos podido hacer el censo que correspondía también al año 2020, fruto de la pandemia, pues también ahora tenemos una data atrasada con relación a la incidencia o el índice de trabajo infantil en nuestro país,
que se ha incrementado, y eso no tengo la menor duda de ello, con pandemia. Si nosotros buscamos, y hay reportajes periodísticos en relación a este tema, que muchos niños no pudieron o no iban a la escuela durante la pandemia, además de las dificultades de la educación a distancia, pero muchos también era para acompañar a sus padres en ese trabajo o servir de soporte a sus familias para la situación que se estaba viviendo. Entonces, más aún, ahora se va a incrementar porque esos niños, pues todavía no tengo la data, el Ministerio de Educación tampoco lo ha dado, de cuántos de esos niños que abandonaron las escuelas, que no fueron a la escuela durante la pandemia, se hayan reintegrado a al sistema educativo. Si esos niños no ingresaron al sistema educativo, lo que le dice a usted que entonces estarían haciendo algún tipo de trabajo infantil, pero nosotros no tenemos esa información, y es una data importante. Lo que hace, el llamado que hace la Organización Internacional de Trabajo precisamente a los estados, es establecer políticas tendentes a que esa cifra no aumente. Dice, el aumento adicional previsto del trabajo infantil no es una solución o una conclusión anticipada, sino que el impacto real dependerá de las políticas, de las respuestas de las políticas. 2 escenarios adicionales se muestran en torno a la influencia de la cobertura de protección social en cuanto al trabajo infantil a corto plazo, y que en los casos que se remite que sea base que pase de alto corto de cobertura. Es decir, están haciendo una serie de recomendaciones a los estados, y precisamente República Dominicana, el gabinete de niñez que se creó, que además de estar trabajando los temas de abuso infantil, el no matrimonio infantil, que ya logramos que la legislación lo apruebe, pues también deben estar enfocados en el tema del trabajo infantil, sobre todo con esos niños que durante la pandemia ingresaron o comenzaron a hacer algún tipo de trabajo, ya sea porque perdieron sus padres, ya sea porque sus padres perdieron el trabajo, porque naturalmente aquí se le ve como que está ayudando en casa, cuando en realidad estamos perjudicando a ese niño, a esa niña, porque su responsabilidad no es llevar comida a casa, su responsabilidad no es llevar el sustento a su familia, pero las características y las cuestiones que tenemos aquí en este país y en otros, influyen mucho en este tipo de cuestiones. Es decir, que más que todo es un llamado de alerta al gabinete de niñez, también a las autoridades en sentido general, a que pongamos el foco en los niños trabajadores y levantemos la data para saber cuántos niños están en trabajo infantil, pero también cuántos de esos niños no han retornado a las escuelas, porque el 12% de los niños que hacen trabajo infantil no acuden a los centros educativos. Fernando. Distrito Informativo.